Amigos y amigas, bienvenidos a un conversatorio más de Quiero Roma. Solo que este conversatorio por fin es presencial y hoy tenemos la dicha y el honor de conversar con el director general de museos de la República Dominicana, el doctor Carlos Andújar Bárcena, con quien abordaremos el tema de la presencia negra en Santo Domingo y la ruta del esclavo. Carlos Andújar Bárcena es sociólogo, antropólogo, una persona que se ha destacado muchísimo dentro y fuera de nuestro país por su labor investigativa en los campos del folclore, la antropología, el Caribe y sobre todo la huella de la africanía en el Caribe. Es autor de un libro que les invito a buscar, a leer, se titula La presencia negra en Santo Domingo, así también como de este libro, Encuentros y Desencuentros de la Cultura Dominicana, que es Premio Nacional de Ensayo de 2010, y también un libro titulado Cultura y Sociedad, un libro editado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que tuve la dicha de editar y publicar. Gracias, Carlos, por darnos esta entrevista, por recibirnos en su oficina. Gracias a ti. Aquí en el Museo de Arte Moderno. Gracias. Don Carlos, vamos a comenzar este conversatorio hablando de la presencia negra en Santo Domingo. ¿Y cuáles son los elementos más importantes asociados a la presencia negra en Santo Domingo? Usted que es un experto en el tema y que le ha dedicado tanto tiempo de investigación a esta importante línea temática. Sí, gracias, Fari, a ti y a tu público. Lo primero que yo tendría que definir es por qué se llamó el libro Presencia Negra en Santo Domingo. Porque el dominicano, en sentido general, dentro de esa conflictividad que tiene la identidad en la mayoría de los pueblos del mundo, no tiene claro la herencia africana. Así es. La presencia negra en nuestro país. Y obviamente el libro hace un resumen de todos los escritos que se han hecho sobre el tema y lo capitula, hace capítulos particulares para armar la historia de esa presencia negra, desde los pueblos africanos, antes de la llegada de los europeos, antes de iniciarse la trata negrera hacia los años 1451, cuando comenzaron los portugueses con ese negocio. Sí. ¿Qué pasaba con esos pueblos africanos antes? ¿A qué nivel estaban esas civilizaciones, como la de Malí y Sonqué y unos grandes imperios que había en África? Sí. Para tener ese referente inicial, un libro para una lectura breve, puntual, por capítulos, y luego entonces cómo se desarrolla esa llamada esclavitud americana, cómo impacta esa esclavitud americana en Santo Domingo, cómo fue la modalidad de esa esclavitud en Santo Domingo, sí, y cuáles fueron los grupos de mayor presencia en este trasiego de etnias a América y cómo se dio esa composición étnica en la parte de la isla de Santo Domingo dentro del proceso de la esclavitud americana que se inicia con la llegada de los primeros grupos africanos a América, que fue en 1501 con el gobernador Nicolás de Obando, y cómo desde ese momento se traza una pauta de esa africanía en suelo de la isla de Santo Domingo. Presencia negra quiere decir que esa presencia fue la primera de América, porque si bien nosotros hemos tenido muchas primacías, una de esas primacías fue haber recibido en Santo Domingo a los primeros negros que llegaron a América. De ahí ese tema, presencia negra, es decir, que aquí, como a veces se entiende que todos los negros haitianos, yo quise ponerle presencia negra para decir que aquí hay una presencia negra de la época colonial. Así es. Y que esa presencia, conjugada con otras herencias, es que da la musicalidad, la sonoridad y la particularidad a la identidad cultural dominicana. Por eso ese tema de presencia negra, sí, porque es valorar cómo, porque inclusive el libro termina con un último capítulo de cómo esa presencia negra, esa africanía, esa esclavitud, ese trasiego
de poblaciones africanas a Santo Domingo terminaron creando herencia, que es lo que está en el último capítulo del libro. Los aportes de la africana en la cultura africana, en la música, en la danza, en la comida, en la gastronomía, en los colores. Es decir, hay una gama de elementos de la identidad cultural dominicana matizados profundamente por esa africanía. Entonces no solamente bastaba contar la historia, sino los resultados de esa historia. Por eso el libro tiene un subtítulo que se llama Un enfoque etnohistórico, que es un enfoque moderno que tiene la historiografía y que conjuga la historiografía tradicional, el manejo de documentos, la interpretación de los hechos históricos y su relación con la cultura. Eso es lo que llama etnohistoria, donde un hecho cultural se explica de la historia, o viceversa. La cultura tiene como resultado un impacto de un hecho cultural, que eso es lo que llaman historia. Y por eso el enfoque es, y por eso nosotros terminamos de explicar todo lo que fue la esclavitud en Santo Domingo, las rebeliones negras, ¿no? Los grupos que vinieron, con los aportes de esos grupos, que es la parte antropológica de esa historia. Muy bien, muy bien. Carlos, ¿en qué consistió la revuelta de los esclavos negros de la Navidad de 1502? Es algo, 1521, que es algo, un hecho que usted menciona y que comenta en su libro. ¿Se podría ampliar un poquito más, por favor? Sí, recientemente salió un libro que abunda sobre manera el que voy a hacer un comentario próximamente en mi columna del periódico. Ajá. De Steven Acevedo, lo publicó el Centro Anthony Steven. Sí. Que es un dominicano que reside en Estados Unidos, que completó la historia que ya otros habían iniciado sobre la rebelión de 1521. Sí. El fondo de esa situación es clave. Nosotros tuvimos la primera rebelión de América también. Estamos hablando de primacía, esa fue la primacía. En cuanto a las primeras rebeliones. Nos encanta la primacía. Nos encanta la primacía. Vaya la casualidad, vaya la casualidad y la coincidencia histórica de ser nosotros el puntal donde Colón se queda, y desde aquí pues se produce toda la expansión de esa colonización española al resto de América. Entonces, eso es importante porque también tuvimos dentro de la primacía la primera licencia de importación, la de 1517, que se la aprobó a los padres jerónimos. Para la trata de negreros, o sea, para la importación de mano de obra de negros. Porque al ser España un país católico, un reino católico, dentro de su moral, entre comillas, no verdad, la moral y la ética católica, no podían asumir la esclavitud, porque la esclavitud era inhumana. Y por lo tanto no se incluyeron en el trasiego o en el llamado comercio triangular, que implicaba la producción de un conjunto de embarcaciones que eran las compañías negreras para buscar esclavos en África y traerlos a América. Eso es lo que llama el triángulo, el comercio triangular. Y España y Portugal no podían pertenecer porque eran católicas. Sí. Pero la presión por la caída del azúcar hace que, por la caída del oro en la economía mundial, hace que los vecinos, que eran los emprendedores en la parte de Santo Domingo, presionaran al gobierno de los padres jerónimos, a cuya orden pertenecía el padre de las casas, para que permitieran esa importación y sustituir la economía del oro por la economía del azúcar. Se aprueba en 1517 y los primeros negros llegan en 1521. Acaban de llegar en lo que fue el comercio de esa licencia que se comercializó y que cayó en manos finalmente de algunos tratadistas, de algunos comerciantes de esclavos. Cuando llegan aquí, la mayoría de esos negros venían ya del Mediterráneo, porque era la forma más fácil. Estaban esclavizados ya en el Mediterráneo, y es lo que los especialistas le llaman los negros latinos. La palabra latino quiere decir que conocían el latín, estaban cristianizados y conocían el latín. Y ya conocían el proceso del manejo de la caña, venidos ya del Mediterráneo europeo, no vinieron directamente de África. Eso es importante subrayarlo. Eso es muy importante subrayarlo. Lo que ellos no aceptaron fue la intensidad de la explotación
en los ingenios próximos a la capital Santo Domingo, de Diego Colón. Y eso produjo una especie de rechazo porque era el primer experimento de explotación aquí en América. ¿Y por qué cree usted que no la rechazaron de un modo tan tajante? O sea, creo que son los ingenios de los que están por acá, Pelabé, ¿no? Era, sí, los ingenios de Igua, esa zona. Sí, toca en Igua ¿A qué se debe ese rechazo tan radical y como tan... Bueno, porque el modelo de plantación y de explotación donde se instala es en América. ¿Sí? África suministraba la mano de obra. Europa los capitales y las compañías negreras. Y el destino era América. Sí. Donde se iba a experimentar la explotación cañera, lo que le llaman los especialistas las plantaciones, sí, en América. Entonces el nivel de explotación intenso en América, fuera esta, en plantaciones cañeras, cacauteras, cafetaleras o algodoneras, que fueron las tres formas de plantaciones, las cuatro formas de plantaciones que se produjeron en América. Sí. Entonces aquí iba a darse la explotación intensa. ¿Qué es la explotación intensa? Trabajar 10 horas y 11 horas diarias. Sí. Pero ellos no tenían ese nivel de explotación en los lugares donde fueron capturados, que era en el Mediterráneo, porque ahí no había plantaciones cañeras. Se conocía la caña, pero no con el nivel de explotación que se iba a dar en América. Aquí fue que se instalaron esos modelos de explotación. Y obviamente, tempranamente, resistieron a ellos. Y estalla la rebelión de Boca de Nigua. En un nivel de explotación dado que integró mucha resistencia de africanos venidos como esclavos a América y una reacción violenta por parte de los amos coloniales españoles. Sí, sí. Fue sangrienta, se aplacó rápidamente y redefinió el modelo de explotación y redefinió la procedencia de la mano de obra, porque es con esa rebelión que España decide traer negro directamente de África, que es lo llamado negro bozales, porque ellos decían que alguna explicación tenía que haber para que se produjera la rebelión que se produjo, y decían que esos negros que conocían el castellano y el cristianismo estaban mareados, estaban muy condicionados, y que por lo tanto había que traerlo directamente de África, porque era menos belicoso, menos rebelde. Es decir, que ellos buscaron una explicación para acomodar y no justificar lo que era el grado de explotación. Claro está, cuando llegan los negros bozales directamente de África, en cuyo trasiego, que duraba mes y medio, 2 meses en el Atlántico, lo mezclaban entre etnias para que no se pudieran comunicar entre ellos. Es que sale la lengua piquí, que es una lengua intermediaria de todas las lenguas africanas que usaban los africanos y los esclavos para entenderse. Cuando llegan aquí, posteriormente también se rebelan, porque el problema no era de que fueran ladinos o bozales, era la intensidad de la explotación que lo llevó a ese grado de resistencia. Porque después se produjeron las rebeliones de Leiva, Diego de Ocampo, y otros más que en los años 1530, 1540 también se rebelaron. Lo que los negros no aceptaban en el nivel de explotación que significaba las plantaciones cañeras. Cuando declina la explotación la explotación de la caña, es decir, el dominio de la caña de azúcar hacia los años 1560-70, disminuyen las rebeliones y se producen de otra forma los niveles de confrontación étnica, porque ya la intensidad se había reducido, porque el acto ganadero, que es el que sustituye el azúcar, tenía un grado menor de explotación que el cañón. Entendible, totalmente. Don Carlos, nuestra cultura es mestiza, porque, como bien sabido, es fruto de largos procesos históricos, socioculturales, económicos, de la mezcla, el choque de varias culturas. Y hay que reconocer la huella, los remanentes de la cultura africana, un tema que usted le ha puesto tanta atención en sus investigaciones. Y la cultura africana se aprecia en varios aspectos, en varios ámbitos, como usted ha mencionado, en la música, en el color, en nuestra gastronomía, hasta en nuestra manera de a veces de decorar la casa. Y es parte de nuestro patrimonio material y espiritual.
En esa línea de ideas quiero preguntarle, ¿qué es la ruta del esclavo y cuáles son los lugares que se visitan para apreciar esta memoria histórica, material, espiritual asociada con la esclavitud? Sí, ciertamente la llamada ruta del esclavo fue la respuesta que dio África a la celebración del quinto centenario. Ah, ok. De ahí es que surge el programa de la UNESCO que se llama la ruta del esclavo. Porque si se quedaba la celebración en el quinto centenario, la celebración era una apología al descubrimiento de América. Entonces, o sea, significa que nace como una reacción. Es como una reacción o una propuesta alternativa que impactara menos desde el punto de vista de los efectos de lo que fue la colonización a los pueblos implicados en la colonización. Yeah. Porque si la UNESCO lo asumió, porque sí, la ruta del esclavo es un programa de la UNESCO, sí, que vino de una propuesta de los africanos, porque los africanos fue que alimentaron con su diáspora la contraparte de esa colonización que se produjo en América. Entonces, si se quedaba la celebración del quinto centenario solamente en el discurso apologético europeo, iba a producir una reacción negativa de los pueblos que de una u otra manera fueron afectados por el proceso de colonización americana. Entonces surgió el programa que se llama la Ruta del Esclavo, que auspiciaba entonces la UNESCO, al que se le sumó también el programa que se llamaba La Tercera Raíz, que auspició Luz Martínez Montiel, una antropóloga mexicana, que planteaba la tercera raíz. ¿Cuál es la tercera raíz? La indígena. Sí. Porque entonces si no el programa tenía que lo asumieron, sí, que el programa se iba a quedar en que se hacía una apología al colonialismo. La ruta del esclavo reivindicaba el tema de la diáspora africana en América, pero entonces la otra población, impactada negativamente por la llegada de los españoles, no iba a aparecer en el programa. Entonces apareció como alternativa, como voz de abajo, la tercera raíz, que tuvo su corazón básico en México, que lo auspició esa profesora, y que fue auspiciada también por Culturas Populares, que es una institución del gobierno mexicano, que era el contrapeso desde la mirada amerindia de lo que fue la llegada de los españoles al mundo americano. Entonces, el programa de la ruta del esclavo era destacar cuál fue el aporte de la africanía al mundo americano, para que no nos quedáramos solamente en el sufrimiento, el impacto negativo de la esclavitud, sino también como resultado de eso, que es una manera de recuperar la historia con sentido crítico también, que nosotros hemos aportado, decían los africanos, al mundo americano. Y por supuesto, de ese programa surgió luego otro programa que se llama Sitio de Memoria. Que Sitio de Memoria es la continuación del programa de la Ruta del Esclavo, pero particularizando que en América hay sitios que son memorias, pero que la historia no lo cuenta como memoria, sino como apologías de la grandeza de la colonización. Es que fue una forma como de descomponer un poco el discurso, un poco, exactamente, de componer, ¿no? Y ese sitio de memoria, descomponer un poco la manera de presentar la historia. Entonces, el sitio de memoria lo que hace es que prolonga el programa de la Ruta del Esclavo, y desde el Consejo Mundial de Turismo se dedica a un programa que se llama la Ruta de la Memoria o Sitio de Memoria, que es la idea de presentar en una ruta turística esos sitios, pero recomponiendo la historia que lo cuenta, y destacando que en cada uno de esos sitios hay otra historia que contar, que en la grandeza de un monumento participaron muchos esclavos y muchos indígenas,
y se convierten esos sitios en sitios de memoria. Es decir, en una recuperación de la memoria que también reivindica los grupos que fueron portadores de esa riqueza. Porque hasta ese momento, como tú ibas a un gran monumento, o se te presentaba, si tú vas a Boca de Nigua, en Boca de Nigua te presentan que ahí había esclavos, pero la infraestructura que queda ahí es la infraestructura colonial. Claro. ¿Qué son los ingenios? La expresión de la colonización. Ahora, ¿quién hizo riqueza? ¿El ingenio o los esclavos? Entonces, donde hay un sitio que contar, hay protagonistas, en plural, no un protagonista. Sí. Y hasta ahora la historia se contaba desde una mirada de la grandeza, sí, el impacto y el producto que la colonización dejaba a los pueblos europeos. Inclusive Carlos Marx, en El Capital, habla que de una de las fuentes de la acumulación de riqueza de la burguesía europea fue la esclavitud. Sí. Porque quiere decir que la esclavitud generaba riqueza sobre la base de la explotación. Sí. Y que muchas de las grandezas que nosotros presentamos en estos pueblos, producto de esa presencia hispánica, se hizo sobre los hombros de otras poblaciones que participaron y que contribuyeron a esa riqueza, pero que la historia no lo reconoce. Sitio de memoria es recuperar de la memoria histórica esos hechos, okay, para que no se repitan y sin resentimiento. Okay. No despertar confrontación, sino recordarlo para que se sepa cómo se produjo y qué aportes se hizo, qué impacto negativo tuvo, para evitar que se repita. Pero se llama sitio de memoria. O sea que no podríamos hablar de la ruta de los esclavos sin articular los sitios de memoria. Sí. En este caso, en esta parte de la República Dominicana. Es como la prolongación del programa. La prolongación. Y usted como experto en el tema, ¿cuáles son esos sitios de memoria para el recorrido? Para quien quiera hacer el recorrido cultural, de visitar esos sitios y reconstruir, tener ese acercamiento a los negros. Bueno, uno de los retos que tienen los pueblos es construir esos sitios, sí, y ubicarlos. Y hay una serie de metodologías técnicas, okay, y metodologías que existen para el levantamiento de esos sitios. Porque no es lo que tú crees, es lo que el sitio representa. Okay. Y cuál perfil tiene el sitio, de qué naturaleza es el sitio. Entonces hay una metodología que se le entrega a los países donde hubo esclavitud para que puedan ubicar esos lugares, okay, y hacer entonces una ruta que incluya un recorrido de sitios de memoria. Okay. Y hay unos criterios para establecer qué es un sitio de memoria. Claro. Para que luego que se reconozca como tal, se ponga en una lista, sea entonces intervenido con un destino de ruta, y que cuenta la historia como debe ser. Entonces hay toda una metodología. Aquí hay un grupo de gente que inclusive Dagoberto ha participado, que le llaman la ruta de los sitios de memoria, la ruta de los esclavos en la ciudad colonial. Y pasan por la Picota, y van a la Negreta, a la calle La Negreta. Son sitios que si tú me explicas la dimensión... para contextualizar, y porque esto lo van a ver, lo van a apreciar personas que no son dominicanos. La Negreta está próximo a las Damas. Por Santa Bárbara. Por Santa Bárbara, por Llano. Eso quiere decir que la Negreta era el lugar donde depositaban los esclavos, ajá, cuando eran desembarcados, yeah, en el río Sama. Okay. Entraban por las puertas de la ciudad, pero para que no entraran a la ciudad, los orillaban y los llevaban a un sitio marginal que había detrás de Santa Bárbara, para el otro día sacarlo y ponerlo en la plaza para venderlo. Pero como no se sabía qué iba a hacer con ellos, lo que decía que lo amontonaban en un sitio de orillado, y eso le llaman La Negreta, y todavía eso se llama la calle La Negreta. Y la gente no sabe todo por qué se llama la calle La Negreta, porque cerca de ahí está la razón de hacer, por qué se llama así. Y la Picota, que debió estar, lo eliminaron, y por eso los sitios de memoria son importantes, era un sitio de castigo que había entre el Palacio de Borguellá, para soltarlo, el Palacio de Borguellá y
y la estatua de Colón. Sí. Ahí en el Parque de Colón. Y entonces, ahí había un lugar donde se azotaba públicamente a los esclavos para escarmiento. Sí. Entonces, claro, en la reconstrucción de la plaza lo eliminaron. ¿Qué hace el programa Sitio de Memoria? Que lo recupera, y por eso se llama Sitio de Memoria. Eso es muy importante. Porque tú tienes que recuperar los sitios para darle el valor y el uso histórico que tuvieron. Y si ese tuvo ese uso, así es. Sí. Y en el ingenio decir, como decía en su libro Los Negros Esclavos, Fernando Ortiz, el investigador cubano, que un esclavo duraba 7 años de vida. Ese era el promedio de vida de un esclavo. Quiere decir que si un esclavo llegaba a un ingenio o a una plantación a los 12 años, se moría a los 19. Sí. Duraba 7 años de vida, por la intensidad. Tanto látigo, tanto dolor, la intensidad del trabajo. La represión, sí. Y entonces, si tú vas a un ingenio, tienes que explicar eso. Claro. No es la parte bonita de la historia, Sí. no solo la parte turística, es también la memoria. Y la memoria una vez más, que como los hechos se produjeron, no para levantar confrontación, sino para evitar que se repita. Sí. Ese es el principio fundamental del programa Sitio de Memoria. Sí. Porque tampoco vamos ahora a volver para atrás a confrontarnos y a pelear y decir que los españoles hay que acabar con los españoles, por los españoles no, pues los españoles fueron los españoles de 1500. Sí, sí. A los españoles debe decirles que no repitan eso. Claro. Y nosotros tampoco por repetirlo, porque no somos todos los pueblos, no son santos, los pueblos hay santos y diablos. Sí. En todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos hay santos. Entonces, la historia tiene que ser leída con sentido crítico. Claro, claro. Evitar que no se repita ni de aquí ni de allá. Así es. Para eso es la recuperación de la memoria. Okay. Primero, reivindicar el aporte de esa africanía y de los pueblos americanos a esa grandeza americana. Sí. Para los pueblos europeos, para toda esa riqueza que se acumuló en Europa, producto de la explotación. Sí. Recordar eso, recuperar de la memoria eso para evitar que las implicaciones que eso tuvo se repitan, que la esclavitud, Sí. que fue sobre la base de la esclavitud, Sí. que se produjo esa grandeza y esa riqueza. Así es, así es. Entonces, esa es la importancia que los sitios. Yo en un levantamiento que hice, en una presentación que trabajé, un texto que trabajé, levanté más de 70, 80, 90 sitios. Aquí en Santo Domingo. En el país. En todo el país. El Cepicepi. ¿Qué es el Cepicepi? Un ingenio que hay en Azua. No Mogollón, Azua. en San Juan de la Maguana, que fue el último de los ingenios, lo que se llamó la ruta de los ingenios. Desde donde está el aeropuerto Ligüero, Sí. Palabé, Lo conozco, Palabé. Boca de Nigua, Diego Caballero, todo eso es lo que se llama la ruta de los ingenios. Pero esa ruta de los ingenios termina en Mogollón. Que sería interesante también explorar y recuperar y representar la ruta de los Hay algunos que tienen más estructura que otros, claro. pero no importa la recuperación de la memoria, los sitios de memoria, no es tanto quizá el valor grandilocuente de lo arquitectónico y lo monumental, sino del uso. Del uso de la historia. Y entonces tú, cuando llega un grupo ahí, aunque los muros sean pequeños, tú destacas qué fue lo que pasó ahí y quiénes protagonizaron el uso de ese espacio. Entiendo. Que es lo que hace como aporte el programa Sitio de Memoria. Entonces, obviamente yo contabilicé en ese estudio que fue por el que me llamó luego el Centro Cultural de España, más de 87 sitios, de la Negreta, la Picota, toda la ruta de los ingenios, pero hay muchísimos otros sitios de igual valor, porque Sitio de Memoria también es la iglesia antigua de los Minas. Sí. ¿Por qué la iglesia antigua? Esa es la de San Lorenzo. La de San Lorenzo. Eso es una Porque ahí hubo grupos de esclavos que en su entorno participaron. Pero cuando nosotros contamos la historia de la ciudad colonial, nosotros tenemos que decir que a las misas que se hacían en las iglesias, la ciudad colonial tenía más de 3 iglesias, la ciudad colonial, los esclavos domésticos, que eran los que estaban en la vivienda de los señoritos y los señores que dominaban el poder colonial, iban acompañados de esclavos, las jóvenes, a la calle de las damas, por ejemplo, por eso se llama la calle de las damas, iban las hijas de los poderosos iban a pasearse en las tardes, pero ellos tenían un esclavo que le llevaba
que le levantaba el manto, el traje, para que no se ensuciara. Sí. Un esclavo. Sí. Y cuando iban a la misa, llevaba un esclavo para que le llevara la almohadilla. Sí, sí, porque no había, todavía no había el tablón reclinatorio para ponerse de rodillas. Pero es verdad que era la damita que llevaba la almohadilla, era un esclavo. Un esclavo, por supuesto. Entonces esos son sitios de memoria, y en los sitios de memoria recuperar eso, que la historia no cuenta, porque ningún guía o facilitador de la ciudad colonial explica eso. Así es. ¿Entiendes? Nunca. Y los coches, cómo se trasladaban los coches, que llevaban esclavos, 4 esclavos llevaban en los coches que no tenían ruedas. Y los cocheros eran esclavos, y los que atendían los caballos eran esclavos, y los que lavaban los caballos eran esclavos, y los que cocinaban eran esclavos. Sí. Entonces la vida social de la ciudad colonial y lo que se llama el asentamiento humano era una combinación entre el poder de los españoles y los grupos subalternos, que eran los que sostenían la cotidianidad de la ciudad colonial. Sí. Porque ellos no lavaban, ni ella, ni la mujer, ni se lo daban, porque el traje era tan complicado que quitarse un problema. ¿Qué hacían? Alquilaban negras para que le dieran el seno para que amamantaran a los niños. Y muchas de ellas eran que eran las nanas de cuna, creo que se llaman nanas de cuna, y por eso se heredó a través de ellas, de esos niños, se heredaron los cantos de cuna. Sí. Y los cuentos africanos. ¿Por qué no tenemos cuentos de origen africano acá? Porque las que contaban los cuentos los muchachitos porque se durmieron eran las esclavas. Sí. ¿Y qué contaban ellos? Los cuentos de ellos. Antropológicamente la única razón de ser. Claro, sí. Y entonces esa herencia, sí, no se tiene registrada a veces en los libros de texto, que es la cotidianidad. Por sí, todos los sitios de memoria recuperan eso sin resentimiento. Tú ves a mira, aquí mataron muchos esclavos, los españoles como criminales, no es lo que se cuenta la historia. No. Es que esta riqueza de este ingenio bocadigua que importaba tenía una cantidad de esclavos, más de 100 esclavos que sostenían la producción. Sí. Y que en todo este engranaje también se reprimían a los esclavos. Sí. También los esclavos aportaban con su producción, y que la riqueza que se producía también sobre los hombros de esos esclavos. Y tú entonces lees la historia de otra manera, la cuenta de otra manera y reconoce el aporte de estos grupos. Claro, una nueva narrativa. Pero recapitulando, don Carlos, podríamos decir entonces que la ruta del esclavo debe comenzar en la zona colonial, o sea, comenzaría en la zona colonial y articularía los sitios de memoria, que hay otros que se tienen por todo el país, como los ingenios, las iglesias que te he mencionado. Y esta ruta, pues, se hace alguna vez al año. ¿Es promovida? El país, porque el país tiene que someterla y después aprobarla. Okay. Y nosotros hacemos inclusive monumentos de sitios de memoria. Nosotros tenemos, tienen algunas islas del Caribe, nosotros no tenemos algunos. Nosotros lo tenemos, pero no oficializado. Hay que hacer esa lista, dársela a conocer a un UNESCO, el UNESCO lo reconoce, y en algunos de esos casos convertirlo en sitios de memoria, en sitios de visita. Okay. Pero por la picota, cuando se hacen esos recorridos que hace el Roberto, es un sitio de memoria, es una recuperación de una ruta. Y obviamente la pregunta tuya está, la esencia. La fase de dominación colonial comienza en Santo Domingo. Sí. Si Colón llega de aquel lado, atraviesa la muralla, exactamente. Exacto, pero no había, ahí había reconocimiento, exploración. Sí. La conquista comienza después de la guerra, de la llamada batalla de Santo Cerro, y comienza con Nicolás Lobán del proceso de pacificación, que es lo que se llama llegada, conquista y después la fase de la colonización. Sí. Y la fase de la colonización comienza con la definición de la ciudad y comienza el proceso de expansión y de dominio del territorio. Sí. Y cada ciudad de esa, como Bonao, San Juan, que eran fundadas por los españoles, pues cada una de ellas entonces representaba un sitio de memoria. Sí. Porque donde quiera que había un asentamiento, ya después de la llegada de los africanos en 1501 primero y posteriormente en 1521, los primeros, como decían algunos especialistas, eran negros domésticos. Sí. Porque aquí llegaron negros domésticos, sí, con Nicolás de Obando, pero sí, están ligados a las plantaciones, no existían. Sí. Pero donde quiera que estuvieron presentes, dejaron entonces su huella. Porque sí, sitio de memoria no es más que la huella de quien pasó por él. Sí. Sí. Y si no pasó un africano, entonces es una memoria de los grupos
hispánicos. De los grupos hispanos. Pero el programa Sitio de Memoria es por dónde pasó la diáspora y dejó su huella. Bien. Y cómo contribuyó esa diáspora al mundo. Bueno, más que un conversatorio, es una cátedra, no es para menos. Admiramos, agradecemos, Carlos, toda la pasión e interés que te ha dedicado a estos temas de investigación. Y lo importante de que es releer la historia, volver a la herencia de los negros, de hacer de cada vez que vamos a uno de estos sitios, pues como decía don Carlos, hacer no solamente buscar la víctima, sino entender la historia, la narrativa que está detrás de estos lugares en que vivieron, cohabitaron y realmente jugaron un papel importante los negros esclavos en Santo Domingo y en todo el país. Gracias, don Carlos, por este conversatorio y les invitamos a seguir a nuestro canal. Vamos a seguir haciendo conversatorios, entrevistas sobre diversos temas importantes relacionados con la cultura dominicana y nuestro Caribe.